días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. And welcome to the house of the Lord. Amen. It's good to see you all this morning. Amen. I want to ask if you all could stand up, please. Si todos se pueden poner de pie, por favor. Amen. And open up your Bibles to Psalms number 1. Salmos número 1, hermanos. Amen. 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 Praise the Lord. Salmos 1. Amen. The word of the Lord says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seats of the scornful, but delight in the new law of the Lord, and in his law that meditates day and night. He should be like a tree planted in the rivers of the water, and brings forth the fruit of its season, the leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly should not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish." Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Praise the Lord. Let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful day. This day that you have made, Lord, and we will rejoice and be glad in it. Lord, help us to understand your word this morning, Lord, and bless every person that is here, Lord. We pray for those who could not make it this morning, Lord. Be with them, Lord, wherever they are, wherever they need, Father God. In Jesus' mighty name we pray. We thank you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. This is what we do. We prepare ourselves to hear God's word this morning with some worshipful songs and some prayer, read God's word. But let's prepare our minds, our hearts, and our souls this morning to receive God's word. Just like you are to us.
that's the whole purpose why we're here, so we can worship our Heavenly Father. Praise the Lord. Santo en medio de su casa. And the power of the Holy Spirit to be in the midst of your household. Gloria a Dios, hermanos. Así levantamos nuestras manos, hermanos, adorando a Dios, hermanos, con este coro que dice, creo en ti. And as we lift our hands in worship this morning, we praise our Heavenly Father because this song is for Him and the one and true only God that we believe in. Gloria a Dios. Want to lift my hands to you and worship God. Miraculous Lord, feel this place.
give you all the glory, oh precious Son of God. And I will give you all the honor, I will give you all the glory, oh precious Son of God. And I will give you all the honor, I will give you all the glory, oh precious Son of God. Oh, te damos las gracias, Señor. Oh, we give you so many thanks, Lord. Gracias por todo lo que nos das. Thank you, Lord, for everything you give us. Bendito sea tu nombre. Blessed be your name. Gracias por tus provisiones, Señor. Thank you, Lord, for providing for us. Gracias por tu presencia maravillosa en medio de nosotros. Thank you, Lord, for your marvelous presence here amongst us. Que no dependemos del hombre, sino dependemos de ti, Señor. Because, Lord, we do not depend on man, but we depend on you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Father. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bless every one of our brothers and sisters here. Todos los niños, Señor. For all of our children, Lord. Los ancianos, Padre. For the elders, Lord. Tu mano poderosa encima de cada uno de nosotros. We ask that you put your holy and powerful hand amongst them. Y sobre nuestros familiares, Over all of our family members. vecinos. Our neighbors as well. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Todo lo ponemos en tus manos en esta mañana. We put everything in your hands this morning. Y todo espíritu malo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. And if there's an evil spirit around, Lord, we reject it in the name of Jesus. En el nombre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder. In the powerful name of Jesus, because Jesus' blood has the power. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Please have a seat. Hermanos, le damos el tiempo a nuestro pastor, amén, que trae la palabra de Dios, la Biblia. ¿Estamos listos, hermanos, para recibir el mensaje? Amén. Abramos nuestra Biblia, preparémonos y digámosle al Señor, háblame, Señor, en esta mañana. Amén. Amen. If you are ready to receive God's word this morning, open up your Bibles as we receive God's word. Be prepared and may you be filled by the Holy Spirit this morning. God bless each and every one of you. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas en Cristo, amigos que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por sus oraciones y su apoyo en visitarnos. Me gustaría aprovechar este momento para invitar a todos ustedes, especialmente aquellos que no nos han acompañado en nuestros servicios en persona, que nos acompañen. Nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana. Cada miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría conocerlos, tenerlos con nosotros. Si se encuentran en el área, acompáñenos, por favor. Pero mientras tanto, me gustaría invitarles a que oren conmigo y pedirle a Dios que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para ser altamente edificados. Dios bueno, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Dios, por permitir este espacio para poder compartir este mensaje que tú nos traes hoy. Oro por aquellos que están escuchando, Dios, especialmente por aquellos que están pasando por lucha, por prueba, que están sintiendo el peso de la adversidad en sus vidas. Que uses este mensaje para fortalecer su fe y para animarlos y edificarlos, Dios mío. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. No toma mucho estos días para que una persona se sienta con ansiedad, se sienta estresado, sienta la presión de la adversidad que se ve. Lo único que uno tiene que hacer es pasar una hora viendo las noticias. Se habla acerca de la pandemia que solamente apenas unos meses creíamos todos ya habíamos salido de ella. Pero aparentemente ha surgido un variante de este COVID que sigue afectando a millones y millones de personas. Y si no es la pandemia del COVID, ahora ha surgido otra pandemia. Le llaman el sarampión del mono,
que en estos días ya ha penetrado 40 de los 50 estados aquí en Estados Unidos. Y mucha gente escucha esas cifras, escucha esas noticias y se preocupa. Causa afán, causa ansiedad. Muchos se preguntan, ¿vamos a regresar a la experiencia del año pasado? Donde muchos fueron forzados y fueron confinados a sus hogares. Algunos perdieron su empleo, otros perdieron su salud. Causa mucho ansiedad. Y luego, si no es eso, se está hablando hoy mucho acerca de el afecto de la inflación sobre una recesión económica. Muchos economistas creen que para fines de este año quizás se va a sentir la recesión económica. Y eso causa mucho afán y mucha preocupación en las vidas de muchas personas, preocupados por su empleo, preocupados por sus biles, preocupados por el bienestar económico de su familia. Y si no es lo económico, es la violencia que se está dejando ver. Miren, hoy en día, en los lugares que en el pasado se consideraban los más seguros, un desfile celebrando el Día de Independencia en una comunidad pequeña, entra alguien y empieza a disparar. 7 personas que se congregaron a celebrar el Día de Independencia no salieron de allí. Y luego, en uno de los países más seguros en todo el mundo, donde el año pasado solamente hubo un homicidio a causa de un disparo, en comparación a Estados Unidos, donde casi 1 millón de homicidios a consecuencia de un disparo. En Japón, alguien va y asesina al quien fue primer ministro de ese país. Hay tantas cosas que están ocurriendo hoy que están causando mucha ansiedad en el mundo hoy. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribe estas palabras que son tan pertinentes al día de hoy como fueron el día que las escribió. Pablo le escribía a un grupo de cristianos que se congregaban en una iglesia local en una ciudad llamada Filipo. Estos cristianos estaban bajo persecución, estaban enfrentando gran adversidad. Era una adversidad espiritual, pero también una adversidad económica. Y el apóstol Pablo les escribe esta carta para animarlos. Esta fue una de las cartas más pequeñas que escribe Pablo, pero una de las más personales e impactantes, porque aún siendo él un prisionero, Pablo los anima a que se regocijen. Y esta carta se refiere a la carta de gozo, porque el apóstol Pablo usa la palabra gozo y regocijar tantas veces. Y el mismo apóstol usa su propio testimonio y les dice: regocijaos, regocijaos en el Señor. Bueno, en esa misma carta, Pablo escribe las siguientes palabras, aquí en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo les dice: por nada estéis afanosos. En otras palabras, no se preocupen por nada. En vez de afanarse, en vez de preocuparse, les dice: ve a Dios en oración. Dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y en el versículo 7, Pablo les dice: si se someten a la oración en vez del afán, si se arrodillan en vez de
de afanarse, les dice en el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El antídoto al afán y la ansiedad es la oración. ¿Por qué? ¿Cómo? La oración es el camino hacia la paz de Dios. Es la oración que nos relaciona con Dios, es lo que nos conecta con Dios, es lo que nos trae en comunión con Dios. La oración es el camino a la paz, porque es a través de la oración que Dios nos da y nosotros recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que sobrepasa todo entendimiento? Es una paz que no se puede explicar, porque cuando una persona se somete a la oración y se arrodilla y trae sus cargas y se las entrega a Dios, uno sale de esa oración sin el peso, sin la carga, con una paz exquisita. Y no solamente es una paz momentánea que nos ayuda a vencer ese afán, sino que dice Pablo, es una paz que guarda los corazones, dice, y vuestros pensamientos. Porque ¿qué es lo que causa estrés? ¿Qué es lo que causa el afán? ¿Qué es lo que causa la ansiedad? Cuando nos enfocamos en todo lo demás, en los viles, en las carencias, en las noticias. Miren, lo que Pablo nos dice no es la primera vez en la Biblia o la única vez en la Biblia que menciona esto. El Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 6, en uno de sus sermones más populares, nos dice aquí en Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren cómo Jesús les dice a sus seguidores, a sus discípulos, miren, el que se afana es el que no tiene fe. Y cómo Él relaciona el afán con la falta de fe. Porque el que tiene fe no se enfoca en sus necesidades cotidianas, se enfoca en Dios. Y su confianza y dependencia total en Dios le hace saber que nuestro Dios, quien suple las necesidades de las aves, de las plantas, es el mismo Dios que suple las necesidades de sus hijos. Y luego continúa aquí en el versículo 31, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego Jesús dice lo siguiente, llegamos al versículo más conocido en este capítulo y en este libro quizás, Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, si en vez de enfocarte en las cosas materiales, te enfocas en Cristo, haces prioridad de Él y su reino, vives por Él, si te enfocas en Él, en vez de enfocarte en las cosas, Él va a suplir tus necesidades. Y termina aquí en el versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día
su propio mal. Miren, alguien una vez dijo que el afán es como el interés que uno paga sobre una deuda que uno no debe. Si somos honestos, la mayoría de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, son acerca de cosas que no han pasado. Son cosas que creemos en nuestra mente van a pasar o pueden suceder. Por eso Cristo dice, suficiente es el afán de cada día. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, sino que Él nos dice, mejor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, si leemos las palabras de Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, reflexionando sobre las palabras de Cristo, nos damos cuenta que hay unidad completa entre las palabras de ambos, porque es algo que la Biblia nos enseña, algo que la Biblia nos exige, que no dejemos que el afán y la ansiedad nos consuma, sino que nos entreguemos enteramente en la oración, porque es a través de la oración que vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente puede ayudarnos a vencer el afán. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, está haciendo alusión a lo que nos dice Cristo. El afán, la preocupación son evidencia de falta de una confianza en la sabiduría, la soberanía y el poder de Dios. Por eso nos dice la Biblia en Salmos capítulo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es la oración y la lectura bíblica que son el antídoto en contra del afán. Cuando el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos está diciendo que todas nuestras dificultades están dentro del propósito de Dios. La gratitud hacia Dios es lo que acompaña una oración auténtica y honesta a Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se refiere a una tranquilidad, una calma interna que Dios promete a los creyentes, porque que vienen a Él con una actitud de agradecimiento, con una confianza que no titubea de lo que Dios es posible y puede hacer en la vida de sus hijos. Cuando se refiere Pablo a esta paz que sobrepasa todo entendimiento, se refiere al origen divino de esa paz que transciende el intelecto, el análisis, la duda, el temor, todos esos sentimientos humanos. Y Pablo nos dice, esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos. Cuando yo medito sobre estos versículos y las palabras de Cristo, me recuerda de un Joseph Scriven. Joseph Scriven nació en Irlanda, vivió entre los años 1819 y 1896. Joseph Scriven era un hijo de Dios, era cristiano. Y él, cuando tenía 25 años, se enamoró con una joven cristiana. Pero el día antes de su boda, su comprometida trágicamente murió en un accidente. Con su corazón quebrantado, Joseph dejó su tierra nativa allá en Irlanda y se mudó a Canadá. Y mientras él vivió en Canadá, él trabajó como maestro y se enamoró de una joven cristiana llamada Eliza Roach. Y una vez más, Joseph se comprometió y tenía planes de casarse con su comprometida, pero lamentablemente Eliza se puso muy enferma y murió antes del día de su boda.
Uno solamente puede imaginarse el gran dolor que sintió este joven. La historia nos dice que su fe fue lo que lo sostuvo en Dios. Y poco tiempo después de la muerte de Eliza, Joseph se unió a una iglesia y él empezó a predicar en una iglesia bautista. Joseph nunca se casó, pero sí pasó el resto de su vida entregando su tiempo, su dinero y aún la ropa que él cargaba para ayudar a los menos provistos y a desparramar y compartir el amor y la compasión de Cristo a donde él fue. Ahí no termina la historia. En ese tiempo que murió su segunda comprometida, Eliza, Joseph recibió palabra que su madre, que vivía en Irlanda, también se enfermó. Él no podía ir a estar con ella, a visitarla, entonces él le escribió una carta de consuelo. Y con esa carta de consuelo, él incluyó un poema que Joseph Scriven había escrito. Y este poema se titula "Oh, qué amigo nos es Cristo". Muchos años después, cuando Joseph ya era avanzado de edad y él mismo estaba enfermo, un amigo lo visitó. Y durante esa visita, ese amigo se impresionó con el volumen de poemas que Joseph había escrito. Y entre ellos estaba este: "Oh, qué amigo nos es Cristo". Y este amigo tomó todos los poemas que escribió Joseph Scriven y los compuso en un libro titulado Himnos y otros versos. Poco después, un músico notable, Charles Converse, le puso música a este poema, "Oh, qué amigo nos es Cristo". Y voy a leerles algunos refranes. Dice: "Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos gozo tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró. Pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en él confío yo". En estas palabras vemos el corazón de Joseph Scriven. Vemos su fe sólida y tremenda que él tuvo. Y para mí esta es una ilustración de lo que Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 y 7. Cuando nos dice: "Por nada estéis afanosos, porque tenemos a un amigo que puede tomar todas nuestras cargas y todas nuestras carencias. Y cuando las depositamos en sus manos, Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". Palabras tremendas. Les conté la historia del escritor de este poema, pero no les he contado la historia del quien tradujo ese poema del inglés al español. El traductor se llamaba Leandro Garza Mora. Y Leandro Garza Mora nació en Texas y murió en México. Leandro Garza Mora, él se quedó sin padre a los 5 años, pero él vino a los pies de Cristo cuando tenía la edad de 20 años, bajo la influencia de Dr. Thomas Graybill. Y cuando él vino a los pies de Cristo, Leandro era un joven que no conocía de Cristo, no se había creado en los caminos del Señor, y él estaba trabajando en una cantina. Se lo ganaron para Cristo, y desde ese momento en adelante él entregó su vida a Cristo. Él estudió en el seminario y él sirvió como ministro por más de 70 años.
Y fue esta persona quien tomó el poema que escribió Joseph Scriven y lo tradujo al español. Y es por eso que ahora tenemos este bello y lindo himno llamado Oh, qué amigo nos es Cristo. Hermano, hermana, ¿estás pasando por algo difícil? ¿Te encuentras bajo la presión, bajo estrés, bajo la carga de algo? Escucha bien las palabras de Pablo. Escucha bien las palabras de este himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Miren, esto es algo que vemos en la Biblia vez tras vez tras vez. Uno de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, quien ilustra esto impactantemente, fue Daniel. Daniel fue un hebreo quien fue tomado por el imperio babilónico. El rey de Babilonia tomó a los hebreos más excelentes de esa época y se los llevó a Babilonia con el objetivo de convertirlos a esa cultura pagana. Daniel era uno de ellos. Pero Daniel nunca comprometió sus valores, sus creencias. Él siempre se mantuvo fiel a su fe. Y en Daniel capítulo 6 leemos cómo Daniel responde cuando algunos rivales de Daniel manipularon al rey, quien estimaba a Daniel, pero lo manipularon para ser ilegal y castigado por muerte, orar a cualquier otro menos al rey. Y aquí en Daniel 6:10 vemos la reacción de Daniel. Dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en otras palabras, cuando el rey firmó esa nueva ley, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel cuando su prueba, su lucha era desobedecer una ley humana que le impidía hacer lo que él sabía era lo más importante? Y eso era orar a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Él oró. Él se arrodillaba 3 veces por día con agradecimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque como nos dice Jesús, como nos dice Pablo, el que no se afana por nada, sino que trae sus peticiones delante de Dios con acción de gracias, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si estás pasando por algo, el mensaje es muy sencillo. Tráelo a Dios en oración. Llévasela a Dios en oración. Oremos. Dios, bueno, te damos gracias por este mensaje en donde nos recuerdas, Dios, que siempre tú estás solamente a una oración de distancia. Y cuando el mundo nos da motivo de afanarnos, de sentirnos con ansiedad, que el antídoto, la respuesta del cristiano debe ser la oración, porque es la oración que nos conecta a ti. Es la oración que nos mantiene en comunión contigo, Dios mío. Es la oración que es el camino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh sí, Dios, gracias te damos. Gracias te damos, Dios, por este mensaje. Pedimos, Dios, que nos ayudes. Pedimos, Dios, que nos dirijas. Pedimos, Dios, que estés con aquellos que están pasando por lucha y por prueba. Que tú los bendigas, Dios. Y que ellos sientan tu presencia. Que ellos sepan que tienen el mejor amigo en Jesús. Oh, qué amigo nos es Cristo, que solamente está a una distancia de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Recuerden, llévenlo todo a Cristo, nuestro amigo, en oración. Dios los bendiga.